endocrinólogo y en esta oportunidad vamos a tratar los trastornos del desarrollo sexual. Vamos a iniciar con la parte de diferenciación sexual normal y fisiología gonadal y luego vamos a pasar a los trastornos del desarrollo sexual en sí y los trastornos del desarrollo puberal. Acuérdense ustedes que el proceso de diferenciación sexual normal va a ser aquel que va a permitir diferenciar a un embrión, a un feto como varón o mujer. Acuérdense que inicialmente vamos a todos tener una gónada indiferenciada. Esta gónada indiferenciada hacia la 7ª semana de gestación va a poder diferenciarse, valga la redundancia, ya sea en ovario o testículo, bajo la influencia de los cromosomas sexuales. En el caso de aquellos fetos o embriones que tengan un cromosomas sexuales XY, la gónada indiferenciada se va a transformar en un testículo, y en el caso de aquellas que tengan 46XX van a transformarse en ovario. ¿Por qué es que se va a producir esta diferenciación de la gónada? Se va a producir gracias a un gen que es el gen SRI, que se localiza en el cromosoma Y, de tal manera que este gen va a permitir que la gónada indiferenciada se transforme en un testículo. Los fetos o los embriones que no tienen un cromosoma, que no tienen el juego cromosómico XY, sino XX, al no tener este gen, que es el gen SRI, que es un gen determinante testicular, van a terminar diferenciando la gónada a un ovario. En el caso de los genitales internos, esto va a estar determinado por la influencia de las secreciones hormonales. En este caso, aquellos que tienen testículo van a secretar dos hormonas, que son la testosterona y la hormona antimülleriana. La testosterona la secretan las células de Leydig y lo que van a permitir es el desarrollo de los conductos de Wolff. Los conductos de Wolff son aquellos que van a dar lugar al epidídimo, al conducto deferente y a la vesícula seminal. Y por otro lado, las células de Sertoli van a secretar hormona antimülleriana. Esta hormona antimülleriana va a permitir que haya una regresión de los conductos de Müller, que son los que originan a las trompas, el útero y la porción superior de vagina. De tal manera que en estos pacientes que producen testosterona y hormona antimülleriana, los conductos internos sean masculinos por la presencia de epidídimo deferente y vesícula seminal. A diferencia, en el caso de aquellas que tienen ovario, los ovarios no producen testosterona de manera local, de tal manera que hay una regresión de los conductos de Wolff, es decir, no hay epidídimo, no hay deferente y no hay vesícula seminal. Y por otro lado, tampoco hay antimülleriana, de tal manera que se desarrollan los conductos de Müller, que son las trompas, el útero y la porción superior de vagina, dando genitales o conductos internos de tipo femenino. Los genitales externos van a también estar influenciados por las secreciones hormonales, en este caso de la presencia de un andrógeno más potente que es la dehidrotestosterona, que deriva de la testosterona. Esta dehidrotestosterona va a permitir que los genitales externos se masculinicen de tal manera que se forme un pene y se forme escroto, a diferencia de aquellos que no tienen producción de andrógenos, en los cuales los genitales externos se van a feminizar y se van a formar labios mayores y clítoris, ¿no? De esta manera nosotros tenemos el proceso de diferenciación sexual normal. En cuanto a la fisiología gonadal, acuérdense que tanto testículo como ovario también tienen influencia del hipotálamo y la hipófisis, por tanto estos órganos también van a regular las secreciones de ambas glándulas. En el caso del varón, acuérdense que el testículo va a estar influenciado por la secreción o el control hipotalámico a través de una hormona que se llama GnRH, la cual va a actuar a nivel de la hipófisis, de la adenohipófisis, para que se produzcan dos hormonas, LH y FSH. ¿De qué depende que se produzca una u otra? Depende de la pulsatividad de GnRH. En el caso de la LH va a actuar en las células de Leydig, del testículo, para que se produzca testosterona. Y por el famoso feedback negativo que hay en las distintas glándulas del sistema endocrino, la testosterona, cuando se encuentre en una concentración adecuada, va a poder inhibir la secreción de LH y también va a poder inhibir la secreción de GnRH.
En el caso de la FSH va a actuar sobre las células de Sertoli y va a permitir que estas fabriquen factores de crecimiento para que se pueda estimular la espermatogénesis. Es decir, la influencia básicamente de la FSH va a ser la de estimular el proceso de espermatogénesis, la maduración de los espermatozoides. ¿Y quién controla la secreción de FSH? En este caso, el control va a ser a través de otra hormona que también secretan las células de Sertoli, que es la inhibina. La inhibina inhibe, cuando está en concentraciones adecuadas por un feedback negativo, la secreción de FSH. Esta regulación hipotálamo-hipofisiaria del testículo ha sido preguntado en exámenes anteriores y es por eso que aquí está marcado el Fénix para que ustedes lo recuerden. En el caso del ovario, el ovario también vamos a tener el control hipotalámico a través de la hormona GnRH. Igualmente la GnRH va a actuar a nivel de la adenohipófisis para que se secrete FSH y para que se secrete LH. ¿De qué depende que se secrete uno y otro? Igualmente depende de la pulsatibilidad de la secreción de GnRH. La FSH actúa básicamente sobre las células de la granulosa para la producción de estrógenos. Y los estrógenos, igualmente, por un feedback negativo, van cuando se encuentran en concentraciones adecuadas, a inhibir la secreción de FSH y la secreción de GnRH. Y en el caso de la LH va a actuar a distintos niveles durante todo el ciclo menstrual. Al inicio del ciclo menstrual van a actuar sobre las células de la teca para que se produzcan andrógenos, que son base para la síntesis de estrógenos. Luego, a la mitad del ciclo, van a permitir que se produzca la ovulación, esto a la mitad del ciclo. Y finalmente, en la segunda mitad del siglo, en la última parte del siglo, van a permitir el mantenimiento y la formación del cuerpo lúteo para que se secrete la progesterona, ¿no? Y esta progesterona también por un feedback negativo, cuando se encuentra en concentraciones suficientes, va a inhibir la secreción de LH e inhibir la secreción de GnRH. Además, en la mujer hay que tener en cuenta algo importante. Aquí, antes que se produzca la ovulación, vamos a encontrar uno de los pocos casos de feedback positivo en el caso del sistema endocrino. A la mitad del siglo, ¿no?, el aumento o el incremento de los estrógenos va a permitir que haya una mayor secreción de LH, ¿no? Por eso es un feedback positivo, uno de los pocos casos de feedback positivo en el sistema endocrino, de tal manera que este pico de LH es el que produzca la ovulación. En cuanto a los efectos que tienen los esteroides sexuales, en el caso de los estrógenos, también ha sido preguntado en exámenes anteriores, por eso ahí la marca del Fénix. Vamos a tener que los estrógenos se van a encargar de la maduración de ovarios, la maduración del útero, de la vagina y de las mamas. O sea, van a permitir que básicamente se produzca el fenotipo femenino característico. Va a ser responsables de iniciar el ciclo menstrual. Además, van a permitir que haya una adecuada lubricación vaginal. Va a contribuir también con lo que es el crecimiento de la piel y el cabello, ¿no? Van a tener en cuenta también lo que respecta a lo que es la densidad mineral ósea, van a fortalecer la densidad mineral ósea, van a contribuir a que haya una densidad mineral ósea adecuada, van a regular la temperatura corporal, también los estrógenos, van a ser responsables también que haya un adecuado estado de ánimo y también una adecuada memoria, y finalmente van a controlar la producción de colesterol, sobre todo la de colesterol HDL, de tal manera que durante la influencia de los estrógenos las mujeres van a tener menor riesgo de hacer aterosclerosis, ¿no? En el caso de la testosterona también tiene que ver con la maduración de los órganos sexuales, en este caso contribuyen al crecimiento del pene y la próstata.
Además, también van a estimular la espermatogénesis. Solamente tiene el influjo de la LH para que la célula de Sertoli produzca los factores de crecimiento adecuados, sino también la testosterona es indispensable para la espermatogénesis. También van a aumentar la síntesis de proteínas y van a permitir que haya un adecuado crecimiento y función muscular. Por eso que ustedes muchas veces han visto que algunas personas se quieren colocar esteroides, ¿no?, androgénicos para poder ganar masa muscular, ¿no? También van a contribuir con lo que es el crecimiento del pelo y la grasa. Por eso hay ciertas zonas en donde los varones tenemos vello y las mujeres no, y tenemos mayor grasitud en la piel. Van a tener también relación con lo que es el líbido y el humor, y van a ser también responsables de que haya una mayor secreción de eritropoyetina y por tanto haya una mayor producción de glóbulos rojos, lo que marca también un poco la diferencia que hay en cuanto a los niveles de hemoglobina entre varones y mujeres, ¿no? En cuanto a los trastornos del desarrollo sexual, deben acordarse ustedes que los trastornos del desarrollo sexual van a presentarse cuando hay incongruencias en cuanto al sexo o a los cromosomas sexuales, a los órganos, a las gónadas y al fenotipo que presente la persona. Es decir, que no haya un adecuado match entre los cromosomas sexuales, con los órganos genitales internos o externos y con las gónadas, ¿no? En este caso, los trastornos del desarrollo sexual pueden ser por alteraciones de los cromosomas sexuales o pueden presentarse en aquellos pacientes que tengan un cariotipo 46XY y un cariotipo 46XX. En cuanto a aquellos trastornos que afectan los cromosomas sexuales, vamos a tener al síndrome de Klinefelter, que es el trastorno del desarrollo sexual más frecuente. Característicamente, estos pacientes van a tener un cariotipo que es 47XXY, es decir, tienen un cromosoma X de más. Y en el fenotipo es el que ustedes van a encontrar aquí. Van a ser pacientes o personas que tienen una talla alta, que van a presentar ginecomastia y caderas anchas. Van a presentar también escaso vello. Van a tener también un pene y testículos pequeños. Van a también tener asociadas alteraciones psiquiátricas y en muchos casos retardo mental. Este característico fenotipo de talla alta con ginecomastia, escaso vello y pene y testículos pequeños, junto al cariotipo donde se evidencia un cromosoma X de más, van a ser característicos del síndrome de Klinefelter. Entonces, cuando ustedes tengan o les pongan un caso clínico donde estén estas características y con un cariotipo similar, pues básicamente se trata de este Klinefelter, que es el trastorno del desarrollo sexual más frecuente. Sin embargo, el que ha sido más preguntado en los exámenes ha sido el Turner, de ahí la marca del Fénix aquí. En este caso, el síndrome de Turner, vamos a tener que el cariotipo va a ser un cariotipo 45X, perdón, es decir, le falta un cromosoma X, ¿no? Al Klinefelter le sobraba, aquí le falta un cromosoma X a estos pacientes. Y el fenotipo característico, ¿cuál va a ser? Estos pacientes van a tener talla baja, lo contrario al Klinefelter, y van a tener amenorrea primaria. Talla baja y amenorrea primaria, junto con unas características morfológicas significativas o típicas de este cuadro, como son, por ejemplo, la presencia de cuello alado y corto, como ustedes ven en la imagen aquí. Vamos a tener también que puede haber un tórax ancho y mamas separadas, también como pueden ver ustedes en la imagen, donde hay una separación bastante marcada del pezón, de las mamas. Vamos a tener que también estas pacientes tienen desviación cubital. Vean ustedes que hay una desviación cubital marcada.
También pueden tener estas pacientes linfedema de manos y pies, que sobre todo es bastante característico al nacimiento de estas pacientes, que estas pacientes no tienen ovarios, sino que tienen como unas cintillas gonadales o unas gónadas en cintilla que característicamente se describen. Además de este fenotipo, estas pacientes van a tener malformaciones congénitas, donde, por ejemplo, hay alteraciones cardiovasculares, como por ejemplo la coartación de aorta o alteraciones valvulares. Vamos a tener que estas pacientes también van a tener mayor riesgo de sufrir enfermedades como, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, como el hipotiroidismo, por ejemplo, o hacer mayor riesgo de algunas otras enfermedades, como por ejemplo, trastornos a nivel de lo que es el metabolismo de los carbohidratos, ¿no? Este síndrome de Turner, además, como dato importante, es la causa más frecuente de amenorrea primaria. Entonces, yo les recomiendo siempre que cuando tengan ustedes un examen y ustedes vean este fenotipo de talla baja con amenorrea primaria y alguna otra característica en cuanto al fenotipo del Turner, pues es altamente sugestivo de esta patología. Ambos casos, tanto Klinefelter como Turner, van a cursar con hipogonadismo. Eso quiere decir disminución en cuanto a la producción de hormonas sexuales, ya sean masculinas o femeninas. Y es por eso que ustedes van a ver que tienen en ambos casos retraso, retardo en el desarrollo de características sexuales, ya sean masculinas o femeninas. En el caso de los trastornos en pacientes que tienen un cariotipo 46X, ya vamos a encontrar la insensibilidad a los andrógenos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico? En este caso lo que vamos a encontrar es una resistencia a la testosterona. O sea, estos pacientes, ¿qué es lo que sucede? Van a ser pacientes que, como bien dice el título, tienen un cariotipo que es 46XY. Eso quiere decir que estos pacientes tienen testículos. Estos testículos van a fabricar testosterona, sin embargo, esa testosterona no va a poder actuar bien a nivel periférico. Y esto va a permitir que no haya virilización del feto que es masculino de acuerdo a sus cromosomas, de acuerdo a la gónada que tiene, que es un testículo, ¿no? En cuanto a la clínica, ustedes van a encontrar que estos pacientes van a tener testículos que van a ser testículos criptorquídicos, es decir, que van a ser intraabdominales por lo general o inguinales, ¿no? Que van a producir testosterona, o sea, sí producen testosterona. El problema es que no pueden actuar bien. Como no pueden actuar bien, entonces cuando ustedes ven los genitales internos de estos pacientes, los genitales internos vamos a encontrar que va a haber ausencia de lo que es útero, trompas y la porción superior de la vagina. ¿Por qué? Porque estas pacientes tienen testículos, por tanto, sí hay producción de hormona antimülleriana, entonces por eso no se han formado útero, trompa, ni la porción superior de la vagina. Y en el caso de los genitales externos, hay testosterona, pero la testosterona no puede actuar bien, entonces lo que vamos a encontrar es que estos pacientes van a tener una vulva y una vagina que va a terminar en fondo de saco. Y además, cuando lleguen a su pubertad, van a desarrollar mamas, ¿no? De tal manera que el fenotipo va a ser como el que ustedes ven aquí, va a ser un fenotipo femenino, ¿no? Con mamas verdaderas, con vulva, con ausencia de vello, porque la testosterona no puede actuar, la piel muy lisa en estas pacientes, y es porque no se ha virilizado el feto, que es cromosómicamente un varón. En cuanto al diagnóstico, pues ustedes van a encontrar el diagnóstico un cariotipo de varón, o sea 46XY, pero el fenotipo va a ser femenino. Entonces, generalmente cuando ustedes vean en los exámenes le van a poner un paciente que va a
ir a consulta durante la pubertad o la adolescencia, generalmente por amenorrea, no va a arreglar, pero que sí se ha desarrollado puberalmente de manera adecuada, o sea, tiene mamas, tiene vulva, no va a tener vello, estos pacientes generalmente no tienen vello, o es muy escaso, y que cuando le hacen una ecografía encuentran que no hay útero, no hay trompa, no hay porción superior de la vagina, sino hay testículos. Entonces, cuando ustedes tengan ese caso, entonces están sospechando en una insensibilidad a los andrógenos, que en su variante completa lleva el nombre de síndrome de Morris, o también síndrome de feminización testicular, que son los otros nombres en los cuales ustedes pueden encontrarlo en sus exámenes. Si ustedes hacen un dosaje hormonal de estas pacientes, van a tener la testosterona alta, porque en realidad los testículos sí fabrican testosterona, y también van a tener la LH alta, porque la hipófisis va a decir, bueno, hay testosterona, pero esta no está funcionando bien, así que secreta más LH para que pueda compensar. Por eso es LH alta con testosterona alta. Y en el caso de los individuos que tienen cariotipo 46XX, vamos a tener la hiperplasia adrenal congénita, ¿no? ¿Qué cosa es la hiperplasia adrenal congénita? La hiperplasia adrenal congénita son patologías en las cuales hay alteraciones enzimáticas, o sea, hay alteración en enzimas que son encargadas ¿de qué? Son encargadas en la producción de hormonas de la corteza adrenal. Acuérdense ustedes que la corteza adrenal fabrica cortisol, aldosterona y andrógenos. Entonces, hay alguna alteración que consecuentemente altera, valga la redundancia, la síntesis de estas hormonas. ¿Cuál es la más común? La causa más común es la deficiencia de 21-hidroxilasa. Esa es la deficiencia más común en los pacientes con hiperplasia adrenal congénita. ¿Qué van a tener estos pacientes con deficiencia de 21-hidroxilasa? Vean ustedes, va a haber una disminución en la producción de aldosterona, porque esta enzima es importante, la producción de aldosterona, y también para la producción de cortisol. Por tanto, va a haber disminución en niveles de aldosterona, disminución en la producción de cortisol, pero vean ustedes que la producción de andrógenos no se encuentra comprometida. De hecho, al incrementarse precursores, antes de la acción de la 21-hidroxilasa, aumenta la producción de andrógenos. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Estos pacientes van a tender a tener síntomas de virilización o signos de virilización. Tenemos dos tipos de hiperplasia adrenal congénita, la clásica y la no clásica. La clásica generalmente se va a producir el diagnóstico tempranamente, después del nacimiento o durante la primera infancia, y la no clásica, que el diagnóstico va a ser un poco más tardío, durante la niñez, la pubertad y la adolescencia, ¿no? Incluso durante la adultez. En el caso de la clásica, ustedes van a tener dos formas, una que es la forma perdedora de sal, en donde vamos a tener a un paciente que va a tener insuficiencia adrenal, porque no va a tener producción de aldosterona ni cortisol, como hemos dicho aquí, y además va a tener virilización. Y la virilización en el feto que tiene sexo cromosómico femenino, porque es 46XY, se va a manifestar a través de esta manifestación clínica, que son los famosos genitales ambiguos. No se sabe si tiene pene o es clítoris, si es escroto o son labios mayores. Entonces, la presencia, cuando ustedes tengan un caso de genitales ambiguos con insuficiencia adrenal en un feto que tiene un recién nacido que tiene un cariotipo 46XX, entonces estamos frente a una hiperplasia adrenal congénita, ¿no? De tipo clásico, en este caso perdedora de sal. Y también hay una forma que es la forma virilizante simple. En este caso solamente va a haber virilización, no hay una insuficiencia adrenal marcada y lo que se va a encontrar básicamente es la presencia de estos genitales ambiguos. En el caso de la no clásica, como les dije, el diagnóstico es más tardío, entonces lo que vamos a encontrar más bien aquí son que los pacientes pueden desarrollar pubertad precoz o pueden desarrollar problemas durante la adolescencia, durante la adultez, de hirsutismo o acné marcados. Vamos a presentar que pueden haber alteraciones en cuanto al ciclo menstrual como ligoamenorrea y finalmente van a haber problemas de infertilidad. ¿Qué les van a preguntar mayormente ustedes en sus exámenes? Sobre la clásica, sobre todo la perdedora de sal, ¿no?
¿Cómo se hace el diagnóstico? En el caso de la deficiencia de 21-hidroxilasa, que es la deficiencia más común, lo que se hace es medir 17-hidroxiprogesterona, la cual va a estar incrementada. De esta manera se hace el diagnóstico de una hiperplasia adrenal congénita por deficiencia 21-hidroxilasa. No se mide la enzima, sino lo que se mide es la 17-hidroxiprogesterona, que es un metabolito que está inmediatamente anterior a la enzima, ¿no? Que se empieza a acumular. Y en cuanto al desarrollo puberal, acuérdense ustedes que en el caso del desarrollo puberal, el desarrollo puberal se va a presentar de manera normal en los varones, generalmente entre los 9 y 14 años, y en las mujeres entre los 8 y los 13 años. Este desarrollo puberal se va a darse gracias a que empieza a haber un incremento en la pulsatibilidad de la GnRH. La pulsatibilidad de la GnRH es la que va a permitir que haya el inicio del desarrollo puberal. En el caso de los varones, acuérdense que lo primero o el primer signo de desarrollo puberal va a ser el crecimiento testicular, testículos. Y en el caso de las mujeres van a ser las mamas. Y de hecho ustedes van a encontrar unas tablas de desarrollo puberal que son las tablas de Tanner, donde vamos a tener Tanner para mamas y Tanner para testículos. Posteriormente, en el caso de los varones, se va a producir el desarrollo del vello púbico y del vello axilar, y finalmente el desarrollo del vello facial. En el caso de las mujeres, luego de las mamas, vamos a tener el desarrollo del vello púbico y el vello axilar, y posteriormente la menstruación, que acuérdense que la primera menstruación recibe el nombre de menarquia. Cuando nosotros hablamos de pubertad precoz, en el caso de la mujer se denomina pubertad precoz cuando se presenta antes de los 8 años y en el caso del varón antes de los 9 años. ¿Cuáles son las causas o los tipos de pubertad precoz que tenemos? Vamos a tener la pubertad precoz de tipo central, donde el problema básicamente es que va a haber una activación del eje gonadal, o sea, del eje hipotálamo hipófisis a través de la pulsatibilidad de la GnRH de forma precoz. Pero el orden va a ser normal, va a seguir un orden normal como se presenta de manera usual en el desarrollo puberal, solamente que se va a activar de forma precoz, antes de tiempo, ¿no? Generalmente dentro de las causas, en las mujeres suele ser de tipo idiopático y en los varones está relacionado sobre todo con organicidad, sobre todo con la presencia de tumores, como por ejemplo el amartoma. Y también hay otro tipo de pubertad precoz, que es la pubertad precoz de tipo periférica. En este caso no hay activación del eje gonadal. ¿Qué sucede? Hay un incremento de la secreción o la producción de hormonas sexuales que es independiente del eje gonadal, del eje hipotálamo hipófisis. No tiene nada que ver con la activación o la pulsatibilidad de GnRH, sino que simplemente empieza a haber un incremento en la secreción de hormonas sexuales. Y esto está en relación muchas veces con la presencia de quistes o tumores productores de hormonas sexuales. En el caso de la pubertad retrasada en el caso de la mujer va a ser aquella que se presente por encima de los 13 años y en el caso del varón aquella que se produce por encima de los 14 años. ¿Cuáles son las causas que generalmente vamos a ver? Vamos a ver que se va a presentar en aquellos pacientes que tienen hipogonadismo, o sea, falta de formación de hormonas sexuales, hipergonadotrópico, y en aquellos que tienen hipogonadismo, hipogonadotrópico. El hipogonadismo hipergonadotrópico, el problema está a nivel de las gónadas. O sea, hay algo que ha alterado el funcionamiento de las gónadas, como por ejemplo una cirugía, una infección o una cromosomopatía, como por ejemplo el Turner o el Klinefelter. El Turner y el Klinefelter tienen hipogonadismo hipergonadotrófico. O sea, el problema está en las gónadas. En cambio, el hipogonadismo
gonadotrópico, el problema está a nivel del hipotálamo y de la hipófisis, donde hay un compromiso de la secreción de gonadotropinas. Aquí tienen que recordar, chicos, una patología muy importante que es el Kallmann, y de hecho marco que esta ha sido una pregunta de exámenes anteriores, por eso ahí el Fénix. El Kallmann, que es una patología que asocia hipogonadismo hipogonadotrópico y a alteraciones en la olfacción, que básicamente pueden ser hiposmia o anosmia. Entonces, cuando ustedes tengan un caso clínico de un paciente con pubertad retrasada, que además tienen alteraciones en la olfacción, como hiposmia o anosmia, entonces se trata de un síndrome de Kallmann, ¿no? Que es una alteración básicamente en las neuronas encargadas de la secreción de GnRH y del bulbo olfatorio. Y además hay una variante fisiológica normal que se denomina retraso del crecimiento y desarrollo sexual, que básicamente son pacientes que tienen una pubertad retrasada, pero que finalmente se da de manera normal y que tiene un componente familiar